Agustín, una valoración del partido de hoy. Bueno, yo creo que ha sido un monólogo por nuestra parte. Creo que hemos hecho muy bien las cosas, excepto como un poco lo que nos viene pasando estos partidos de atrás, el acierto arriba, ¿no? Yo creo que nos hemos encontrado un equipo que estaba bien armado atrás, pero bueno, nos ha costado abrir la lata, pero al final yo creo que esa paciencia que hemos tenido y ese buen hacer al final ha dado su fruto. ¿Ha sido un resultado corto? Hombre, yo creo que a tenor de las oportunidades que hemos tenido, sí, ¿no? Que ha sido un resultado corto, pero bueno, yo estoy contento por esa paciencia que hemos tenido, porque no nos hemos precipitado. La pena es, insisto, la falta de acierto que hemos tenido, que el partido quizá en la primera parte se tenía que haber ido con un marcador a nuestro favor, pero bueno, hemos seguido teniendo paciencia y al final bueno, hemos hecho hoy bien las cosas. Se pierden dos jugadores importantes para el partido contra el Dieter Zafra y reaccionaste a tiempo con el cambio de Ferreiriña. ¿Podíamos haber perdido alguno más? Bueno, vamos a ver, el tema de Rodolfo sí, el de Angelito, vamos a ver si podemos hacer algo, porque no está muy clara esa tarjeta amarilla. Vamos a ver si podemos recurrir o a ver qué pasa, ¿no? Bueno, si los perdemos ya jugaremos con otros jugadores, pero bueno, eso será ya para el partido del Dieter, para Mérida están, y a nosotros lo que nos interesa es el partido más inmediato. En Zafra ya pensaremos. ¿Cómo se ve ese partido en próximo? Bueno, entraña una dificultad máxima como todo, más jugando fuera de casa, porque fuera de casa no estamos teniendo quizá los resultados que nos gustaría, y para nosotros es un reto. Tenemos 2 días para recuperar, prácticamente van a ser los mismos jugadores los que participen, porque no hay alguna modificación, pero no hay plantilla, decía ahora mismo, para hacer cambios. Y bueno, intentar llegar lo más fresco posible e intentar ganar fuera de casa otra vez. Defensivamente has conseguido ya a esta altura de campeonato lo que tú esperabas desde el principio, pues el equipo parece que está bastante sólido en defensa, el único pero, pues el de la falta de gol. Sí, la verdad es que defensivamente bien, estamos mejor que al principio de temporada, pero todavía hay cositas que tenemos que mejorar, y vamos a trabajar para ello, para llegar al final de temporada en las mejores condiciones posibles estos partidos, pero bueno, estamos acercándonos a lo que yo quiero. ¿Vale?